La mañana del 2 de febrero de 1996, Frontier Middle School en Moses Lake, Washington, parecía completamente ordinaria. Era un día escolar más. Estudiantes de octavo grado estaban sentados en sus pupitres. Los profesores explicaban lecciones. El ambiente era rutinario, controlado, predecible. Nada sugería que, en cuestión de minutos, un aula de álgebra se convertiría en escena de ejecución. Barry Lukaitis tenía 14 años. No era un desconocido que irrumpía desde afuera. Era alumno del colegio. Conocía los horarios, los pasillos, la distribución exacta de los asientos. Aquella mañana llegó vestido con un abrigo largo negro estilo Duster, inspirado en la estética del viejo oeste que admiraba. Bajo el abrigo ocultaba un rifle de caza calibre .30-32 pistolas pertenecientes a su padre. Entró en su clase de álgebra mientras la lección estaba en curso. Al principio, algunos pensaron que era una broma o una interrupción fuera de lugar. Entonces levantó el rifle y disparó. Arnold Fritz, de 14 años, fue asesinado en su pupitre. Otra estudiante, Natalie Hintz, resultó herida. El pánico explotó instantáneamente. Gritos, estudiantes lanzándose al suelo, intentando cubrirse tras mesas. Pero Barry no huyó. Permaneció dentro del aula. Ordenó a los alumnos que se tiraran al piso. Convirtió el salón en una escena de rehenes. El lugar donde minutos antes se resolvían ecuaciones se transformó en un espacio cerrado de terror. Testigos describieron su actitud como fría, calculada, inquietantemente serena, como si estuviera ejecutando algo que había imaginado muchas veces. Durante el ataque, la profesora Leona Cares, de 49 años, ni fue asesinada. Otro estudiante, Manuel Vela Jr., también murió por los disparos. En cuestión de minutos, 3 personas habían perdido la vida dentro de un aula de secundaria. El tiroteo terminó cuando el profesor de educación física y entrenador John Lane lo enfrentó físicamente. Lane lo embistió, lo desarmó y lo mantuvo reducido hasta que llegó la policía. No hubo persecución dramática. No hubo suicidio. Terminó con un adulto sujetando en el suelo a un adolescente que ya había destruido varias vidas. La investigación reveló que no se trató de un arrebato espontáneo. La fiscalía sostuvo que el ataque fue planificado. Lukaitis estaba obsesionado con la violencia, la notoriedad y la fantasía de dominar un aula a través del miedo. Consumía libros, películas y música con temáticas violentas. Entre las referencias que surgieron en el juicio estuvo la novela Rage de Stephen King, centrada en un estudiante que toma rehenes en clase, así como el videoclip Jeremy de Pearl Jam. La acusación fue clara. No solo quería matar, quería escenificar. Quería convertir el aula en su escenario. En reportes iniciales se le atribuyó una frase perturbadora. Esto supera a álgebra. La idea de que la clase era algo aburrido, insignificante, y que el acto violento era superior. El mensaje fue interpretado como una señal de desprecio hacia el entorno escolar. En el juicio, Lukaitis presentó una defensa por insanidad mental. Psiquiatras designados por el tribunal hablaron de pensamientos grandiosos, inestabilidad emocional y posibles creencias delirantes. La defensa argumentó que no comprendía plenamente la naturaleza de sus actos. El jurado rechazó esa tesis. Debido a la enorme cobertura mediática, el juicio fue trasladado a Seattle. En 1997 fue condenado como adulto. La sentencia fue severa. 2 cadenas perpetuas consecutivas más de 200 años adicionales, diseñados para asegurar que nunca saliera en libertad. Años después, decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre condenas juveniles obligaron a revisar sentencias como la suya. Fue resentenciado a 189 años de prisión. En 2017, durante el proceso de revisión, escribió una carta expresando remordimiento y declarando que no impugnaría la nueva sentencia. Fue una de las pocas comunicaciones públicas suyas tras el crimen. Sigue encarcelado. Lo más perturbador del caso no es únicamente el número de víctimas,
es el lugar y la forma. No fue una pelea en un pasillo ni un ataque iniciado fuera del campus. Comenzó en un aula, durante una lección, con estudiantes sentados e indefensos. No fue su edad lo que lo convirtió en uno de los ejemplos más inquietantes de traición en un salón de clases. Fue la intención. El 7 de mayo de 2019, la escuela STEM School Highlands Ranch, en Colorado, funcionaba como cualquier otro día académico. Era un centro enfocado en ciencia y tecnología, conocido por su estructura organizada y ambiente disciplinado. Las clases estaban en curso. Los estudiantes estaban sentados en sus pupitres. Nada anticipaba que el aula 107 se convertiría en el epicentro de un tiroteo. Alec McKinney y Devon Erickson eran estudiantes del propio colegio. No forzaron una entrada. No llamaron la atención al llegar. Ingresaron como cualquier alumno, uno con una mochila y otro con un estuche de guitarra. Dentro de esos objetos cotidianos ocultaban armas de fuego. El ataque comenzó dentro del aula. Los estudiantes estaban sentados cuando los disparos irrumpieron en el silencio. Kendrick Castillo, de 18 años, murió. 8 personas resultaron heridas. No se trataba de un espacio amplio donde dispersarse fácilmente. Era un salón cerrado, con escritorios, mochilas y cuerpos agrupados. El margen de reacción era mínimo. Lo que distingue este caso no fue únicamente la violencia inicial, sino la respuesta de los propios estudiantes. Cuando Devon Erickson disparó, Kendrick Castillo y otros compañeros se lanzaron contra él. Lo embistieron, lo derribaron, le arrebataron el arma y lo inmovilizaron mientras los disparos aún resonaban. Actuaron bajo fuego. Al mismo tiempo, Alec McKinney fue confrontado cerca de la puerta del aula. Varios estudiantes lo enfrentaron físicamente, logrando empujarlo fuera del salón y bloquearle el acceso. Poco después, McKinney se entregó a un guardia de seguridad. Kendrick Castillo murió por las heridas sufridas durante el enfrentamiento. Su acción fue descrita como heroica, pero la realidad es más cruda. Fue un estudiante obligado a tomar una decisión extrema para frenar una masacre mayor. La investigación reveló que el ataque había sido planificado durante semanas. Existían mensajes de texto y coordinación previa entre ambos agresores. Erickson habría enviado un mensaje indicando cuándo comenzar. McKinney admitió que inicialmente intentaron presentar versiones que sugirieran coerción, pero posteriormente reconoció la planificación compartida. McKinney declaró que pretendía suicidarse después del tiroteo, pero afirmó que no logró activar el seguro del arma correctamente. Ese detalle reforzó la idea de que existía un plan previo completo, incluyendo un final autoimpuesto. Mas no se encontró un manifiesto ideológico claro. Las autoridades señalaron que no había una motivación única definida públicamente. Sin embargo, la preparación demostraba intención deliberada. El proceso judicial avanzó en tiempos distintos para cada uno. Alec McKinney, debido a su edad y a las leyes de Colorado, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, tras aproximadamente 20 años, además de años adicionales sumados a la condena, reportados comúnmente como 38 años extra. Aunque existe una posibilidad teórica futura de revisión, pasará décadas en prisión antes de poder solicitar libertad. Devon Erickson enfrentó juicio. En 2021 fue condenado por 46 cargos. La sentencia fue inequívoca. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 1.282 años adicionales. No saldrá de prisión. El caso impactó profundamente porque ocurrió solo una semana después del ataque en UNC Charlotte. 2 aulas distintas, 2 escenarios similares. En ambos, estudiantes corrieron hacia el agresor para detener más muertes. La muerte de Kendrick Castillo se convirtió en el símbolo del caso en Colorado. Fue honrado públicamente. Su nombre permanece asociado al coraje, pero ningún reconocimiento cambia el hecho central. Un estudiante murió porque alguien decidió llevar armas ocultas a una clase. Un aula diseñada para aprender ciencia y tecnología
terminó convertida en escenario de combate improvisado. Y una vez más, la diferencia entre una tragedia mayor y una menor fue cuestión de segundos y de personas que actuaron bajo presión extrema. La mañana del 1 de octubre de 2015, Umpqua Community College en Roseburg, Oregón, funcionaba con normalidad. Era un campus pequeño, tranquilo, predecible. Las clases estaban en curso. Los estudiantes estaban sentados en aulas, concentrados en lecciones rutinarias. Nada indicaba que en pocas horas el nombre del colegio estaría en titulares nacionales. Christopher Harper Mercer llegó armado y con chaleco antibalas. No era estudiante activo de la institución. Había solicitado ingreso anteriormente, pero no asistía a clases. Aún así, conocía el campus. Sabía dónde estaban las aulas y en qué horarios habría estudiantes sentados en sus pupitres. Entró en Snyder Hall y accedió a un aula de escritura donde los alumnos estaban trabajando como cualquier otro día. Entonces, abrió fuego. El primer disparo convirtió el salón en caos absoluto. Era un espacio reducido, con estudiantes atrapados entre escritorios y paredes. Harper Mercer avanzó de manera metódica, no disparaba indiscriminadamente en movimiento. Se detuvo para interactuar con sus víctimas. Según múltiples testimonios, comenzó a preguntar a los estudiantes, ¿eres cristiano? Cuando respondían afirmativamente, les decía, bien, porque en un segundo vas a ver a Dios. Y les disparaba. Repitió ese patrón con varias personas. 9 personas murieron esa mañana en el campus. Varias más resultaron heridas. La mayoría de las víctimas falleció dentro de esa única aula. Cuando la policía llegó, el enfrentamiento fue breve. Un oficial disparó contra Harper Mercer. Poco después, él se suicidó dentro del edificio. No hubo arresto ni negociación prolongada. Al igual que en otros casos donde el agresor muere. La comprensión del motivo dependió de los materiales que dejó atrás, y dejó mucho. Investigadores encontraron escritos extensos, publicaciones en foros y un manifiesto difundido poco antes del ataque. En esos textos expresaba resentimiento profundo hacia la sociedad, aislamiento y una obsesión explícita con otros tiradores masivos. Nombraba ataques anteriores, comparaba cifras de víctimas y hablaba del reconocimiento mediático como recompensa. En uno de sus escritos dejó clara su lógica. La atención era el premio, la infamia, el objetivo. Las autoridades señalaron que no existía un motivo único simplificado, pero el patrón era evidente. Mezcla de agravio personal, obsesión con notoriedad y deseo de ser recordado. No fue un arrebato espontáneo. Harper Mercer llegó preparado con al menos 6 armas de fuego, pistolas y un rifle, de múltiples cargadores y munición. Muchas de las armas fueron adquiridas legalmente. Eligió un día de semana cuando las clases estarían llenas. Tras el ataque, el campus cerró temporalmente. Los servicios de apoyo psicológico se saturaron. El debate nacional se centró nuevamente en el riesgo de imitación y en cómo la cobertura mediática puede alimentar a quienes buscan reconocimiento violento. El caso de Umpqua se convirtió en un ejemplo claro de cómo la obsesión por la notoriedad puede transformar un aula ordinaria en un lugar de ejecución. Un salón diseñado para construir futuros terminó siendo el lugar donde 9 se extinguieron. El 21 de diciembre de 2023, la Universidad Carolina de Praga, Charles University, se encontraba en plena actividad académica. Era el cierre del semestre. Estudiantes asistían a clases, pensaban en exámenes finales y en las vacaciones de invierno. El edificio de la Facultad de Artes, con siglos de tradición académica europea, representaba estabilidad, historia y conocimiento. Ese mismo lugar se convirtió en el escenario del tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de la República Checa. David Kozak era estudiante de la universidad. Conocía el edificio. Sabía cómo funcionan las aulas, cómo se distribuyen los pasillos, cómo los sonidos rebotan en corredores cerrados. Pero la violencia no comenzó allí. Días antes, el 15 de diciembre de 2023,
Un hombre y su hija pequeña fueron encontrados asesinados en el bosque de Klanovice, ni en las afueras de Praga. En ese momento, parecía un crimen aislado. Posteriormente, las autoridades vincularon esos asesinatos con Kozak. La mañana del ataque universitario, Kozak asesinó también a su propio padre en su domicilio. Luego se dirigió hacia la universidad. Cuando llegó a la Facultad de Artes, no era el inicio de una agresión, sino la continuación de una secuencia letal. La policía ya había recibido reportes previos describiéndolo como potencialmente peligroso y con ideación suicida. Tras el hallazgo del cuerpo de su padre, se intensificó la búsqueda. Sin embargo, logró ingresar al edificio universitario antes de ser interceptado. Portaba múltiples armas de fuego adquiridas legalmente, incluyendo un rifle de largo alcance. Entró al edificio y comenzó a disparar. El ataque se extendió dentro y fuera de aulas. Estudiantes corrieron sin saber dónde estaba el agresor. Algunos se encerraron en salones, apagaron luces y bloquearon puertas con escritorios. Otros huyeron hacia ventanas y terrazas. Algunos resultaron heridos al saltar desde alturas para escapar, creyendo que el tirador se aproximaba. En ciertos momentos, Kozak disparó desde posiciones elevadas, incluso desde una terraza exterior, convirtiendo el edificio en un punto estratégico de tiro. Algunas víctimas fueron alcanzadas mientras intentaban huir al exterior. 14 personas murieron. 25 resultaron heridas. Entre las víctimas había estudiantes y personal académico. El ataque terminó cuando Kozak se suicidó en el lugar. No hubo arresto, no hubo juicio. La reconstrucción del motivo dependió de materiales encontrados posteriormente. Investigadores identificaron evidencia de planificación previa, incluyendo escritos y notas relacionadas con otros tiroteos masivos en el extranjero. También se hallaron mensajes y documentos digitales que indicaban premeditación. El caso sacudió a Europa porque demostró que el fenómeno de tiroteos masivos en aulas no estaba limitado a un solo país o cultura. Dentro del edificio, sobrevivientes describieron la experiencia como una sucesión de sonidos confusos. Disparos arriba, luego abajo, luego en el exterior, luego silencio, luego más disparos. Muchos enviaron mensajes breves a familiares describiendo su ubicación o diciendo simplemente que intentaban sobrevivir. La Universidad Carolina, una de las instituciones académicas más antiguas de Europa, se convirtió en un escenario donde estudiantes trepaban por ventanas y se aferraban a cornisas para salvar la vida. El contraste fue brutal. Siglos de historia académica enfrentados a minutos de violencia contemporánea. El ataque dejó una marca profunda en la sociedad checa y reavivó debates sobre armas, seguridad universitaria y prevención. Un edificio dedicado al pensamiento crítico y la cultura fue transformado en campo de tiro. La mañana del 18 de mayo de 2018, Santa Fe High School en Texas avanzaba hacia el final del año académico. Los estudiantes pensaban en exámenes finales, verano y graduación. Dentro de un aula de arte, la escena era tranquila. Pinceles, lienzos, materiales distribuidos sobre mesas largas. Un espacio asociado a creatividad y calma. Ese salón se convirtió en el punto de partida de uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia del estado. Dimitrios Pagurtzis, de 17 años, era estudiante del colegio. Llegó vistiendo una gabardina con símbolos y parches de ideología extremista. Ingresó armado con una escopeta Remington 870 calibre 12, perteneciente a su padre, y un revólver calibre 38 de su madre. Entró en el aula de arte y abrió fuego. Los primeros disparos atravesaron el salón y destruyeron cualquier sensación de seguridad. La distribución del espacio, mesas en lugar de pupitres individuales, dificultó la evacuación. Los objetos cotidianos se convirtieron en obstáculos. 10 personas murieron esa mañana, 8 estudiantes y 2 profesores. 13 más resultaron heridas por disparos. El propio Pagurtzis también fue herido durante el incidente. La respuesta policial fue rápida, pero se complicó por un hallazgo alarmante.
Durante el aseguramiento del campus, los agentes descubrieron múltiples artefactos explosivos e incendiarios, incluidos dispositivos tipo cóctel Molotov. La posibilidad de detonaciones obligó a los equipos de seguridad a avanzar con extrema cautela, revisando pasillos, mochilas y puertas como posibles amenazas. Finalmente, tras un operativo prolongado, Pagurtzis se rindió vivo. No hubo suicidio ni enfrentamiento final mortal. Ma fue detenido en el lugar. La investigación reveló que el ataque no fue impulsivo. Se encontraron diarios y materiales electrónicos que indicaban planificación previa. Las autoridades señalaron que existía un plan anticipado, incluyendo una intención de suicidio posterior al tiroteo. Sin embargo, no se estableció un motivo único oficialmente confirmado. No apareció un manifiesto claro que resumiera su justificación. Las autoridades hablaron de fragmentos, resentimiento, fijaciones, enojo acumulado, pero sin un detonante público definido. El aspecto más complejo del caso emergió en el proceso judicial. Desde etapas tempranas, la competencia mental de Pagurtzis se convirtió en el eje central. Médicos y evaluaciones determinaron repetidamente que no era competente para enfrentar juicio, es decir, que no podía participar de manera significativa en su propia defensa. Fue enviado a tratamiento en instalaciones estatales de salud mental. Audiencias fueron programadas y luego aplazadas. El caso entró en un ciclo de evaluación, tratamiento y retraso. A diferencia de otros casos que concluyen con condenas definitivas, este permaneció estancado. Debido a su edad al momento del ataque, la ley de Texas impide imponerle la pena de muerte. Tampoco puede recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En caso de condena por asesinato capital, la elegibilidad más temprana para libertad condicional sería después de 40 años. Pero incluso esa posibilidad sigue siendo teórica mientras la competencia mental no se restablezca plenamente. Hasta febrero de 2026, Pagurtzis fue nuevamente declarado incompetente y regresado a una institución estatal. El proceso penal continúa sin resolución final. 10 personas murieron en un aula escolar. 13 resultaron heridas. Una comunidad quedó transformada. Y a diferencia de otros casos donde existe un veredicto definitivo, este permanece abierto, suspendido en un limbo legal, que prolonga la incertidumbre para las familias de las víctimas. Un aula de arte, un lugar pensado para crear, terminó siendo el escenario de destrucción. La mañana del 21 de marzo de 2005, la escuela secundaria Red Lake Senior High School, en el norte de Minnesota, funcionaba con absoluta normalidad. Los estudiantes estaban en clase, los profesores iniciaban lecciones. La comunidad, ubicada dentro de la reserva indígena Red Lake, estaba geográficamente aislada, a varias horas de las grandes ciudades. Un lugar donde muchos creían que la distancia era sinónimo de seguridad. Esa ilusión terminó antes de que concluyera el primer ciclo de clases. Jeffrey Wise tenía 16 años. No era un extraño irrumpiendo desde fuera. Estaba vinculado directamente con la escuela y con la comunidad. Había sido estudiante y conocía el edificio, los pasillos y a muchas de las personas que estaban dentro. Pero antes de llegar al campus, ya había cometido un doble homicidio. Esa misma mañana, Wise asesinó a su abuelo, Daryl Dash Lacia Sr., sargento de la policía tribal, y a la pareja de Michelle Cigana, dentro de su hogar. Tras matarlos, tomó las armas reglamentarias de su abuelo, un chaleco antibalas, y la patrulla oficial. No intentó ocultarse. Condujo el vehículo policial marcado directamente hasta la escuela. El simbolismo fue devastador. Un coche patrulla acercándose a un colegio no genera alarma, genera confianza. Esa falsa sensación de autoridad le dio segundos cruciales. Al entrar al edificio, abrió fuego cerca de la entrada principal. Derek Brun, guardia de seguridad desarmado, fue asesinado. Un profesor también murió tras recibir disparos. El caos estalló en los pasillos, gritos,
Estudiantes corriendo sin saber hacia dónde, puertas cerrándose, intentos desesperados de barricada. Luego Wise ingresó en aulas donde los alumnos permanecían sentados en sus pupitres. En una de ellas, disparó contra estudiantes que apenas tuvieron tiempo de comprender lo que ocurría. 5 murieron. Otros resultaron heridos. Algunos escaparon por las ventanas. Otros se quedaron inmóviles esperando no ser vistos. Sobrevivientes declararon posteriormente que Wise hizo preguntas antes de disparar. Varias víctimas recordaron que preguntaba, ¿crees en Dios? El aula dejó de ser solo un espacio de violencia. Se convirtió en un escenario de juicio y ejecución. La respuesta policial fue rápida dentro de las limitaciones geográficas. La ubicación remota retrasó refuerzos externos. Cuando los agentes lograron enfrentarlo dentro del edificio, intercambiaron disparos. Wise resultó herido y poco después se suicidó. El balance fue devastador. 10 muertos en total, incluyendo al agresor. 2 víctimas en la vivienda, 7 dentro de la escuela, 5 estudiantes, un profesor y un guardia. Fue el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Minnesota. Al morir el atacante en el lugar, no hubo interrogatorio ni juicio. No existió una confesión pública que explicara sus motivaciones. Los investigadores solo pudieron reconstruir fragmentos, publicaciones en Internet, escritos personales y testimonios de sobrevivientes. Wise tenía un historial marcado por el trauma. Su padre se había suicidado. Su madre enfrentaba problemas de adicción y encarcelamiento. Pasó por distintos tutores y vivió con depresión profunda, aislamiento y rabia. En foros online, publicó mensajes vinculados a violencia, nihilismo y muerte. Expresó deseos de causar dolor y hablaba de suicidio. Nunca se estableció un motivo único y definitivo. Las autoridades evitaron señalar una causa ideológica concreta. El caso fue descrito como una combinación de deterioro psicológico, resentimiento acumulado y obsesión con la violencia. Posteriormente, se investigaron comunicaciones digitales relacionadas con un joven llamado Louis Jordan, quien intercambió mensajes amenazantes en línea. Aunque inicialmente enfrentó cargos por conspiración, estos fueron retirados y terminó declarándose culpable de transmitir amenazas. El episodio subrayó cómo los espacios digitales ya formaban parte del ecosistema de ideación violenta. Para la comunidad Red Lake, el daño fue irreparable. Clases suspendidas, funerales consecutivos, familias enteras llorando múltiples pérdidas. Para los sobrevivientes, el trauma no fue abstracto. Fue el sonido real de disparos dentro del aula, la certeza de que no había dónde correr. El atacante no fue un intruso anónimo, era alguien conocido. Y a diferencia de otros casos donde existe un manifiesto claro, aquí solo quedó confusión. La violencia fue intencional. La explicación murió con él. El 2 de abril de 2012, alrededor de las 10:30 de la mañana, Oikos University en Oakland, California, transcurría como cualquier pequeño campus entre semana. Las aulas estaban llenas. Los instructores enseñaban. Los pasillos eran estrechos, las oficinas cercanas unas a otras. No era una universidad masiva y anónima. Era un entorno reducido donde casi todos se conocían. Esa cercanía hizo que lo que ocurrió después golpeara con más fuerza. Wan Go llegó al campus armado con una pistola semiautomática calibre 45 y munición adicional. No iba a asistir a clase ni a discutir una calificación. Iba a ajustar cuentas. Go había estado vinculado a Oikos como estudiante del programa de enfermería. Con el tiempo, su relación con la institución se deterioró. Según reportes consistentes, Neil estaba convencido de que la universidad había arruinado su vida. Se sentía expulsado injustamente del programa y especialmente indignado por la negativa a devolverle la matrícula que exigía. Esa reclamación económica no fue un detalle menor. Fue el núcleo de su resentimiento. También afirmó haberse sentido humillado y objeto de burlas, incluyendo comentarios sobre sus habilidades en inglés. Su frustración se convirtió en obsesión. Regresó armado.
Entró en el edificio y se dirigió a aulas donde los estudiantes estaban sentados, concentrados, sin preparación para enfrentar violencia. Abrió fuego a corta distancia. El terror fue inmediato. Algunos intentaron huir, otros quedaron paralizados. Varios se refugiaron tras escritorios sin saber si eso serviría de algo. En un campus pequeño, los disparos resonaban a escasos metros. 7 personas murieron. 3 más resultaron heridas. A diferencia de universidades extensas donde el impacto puede sentirse fragmentado, en Oikos la tragedia fue íntima. Las aulas estaban demasiado cerca unas de otras. El sonido de los disparos atravesaba paredes y pasillos. El miedo se propagó en segundos, y entonces, de manera abrupta, Go se marchó. Cruzó la bahía hacia Alameda y entró en un supermercado Safeway, donde se entregó voluntariamente. No hubo persecución ni enfrentamiento final. Se rindió con calma. La investigación confirmó que había llevado munición adicional y que el arma era legalmente adquirida. Pero el proceso judicial no fue inmediato. El caso se vio repetidamente interrumpido por evaluaciones sobre su competencia mental para enfrentar juicio. Durante años, los procedimientos quedaron suspendidos mientras tribunales intentaban determinar si comprendía la naturaleza del proceso y podía colaborar en su defensa. Finalmente fue declarado competente. En 2017 se declaró no contest, una figura que en la práctica equivale a una condena sin admitir formalmente culpabilidad. La sentencia fue contundente. 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 271 años adicionales. Una estructura legal diseñada para eliminar cualquier posibilidad futura de liberación. Pero el caso no terminó con décadas en prisión. El 20 de marzo de 2019, Wan Go murió bajo custodia en prisión. No habrá apelaciones ni libertad condicional futura. El agresor ya no está. Las víctimas tampoco. Los sobrevivientes son quienes cargan con las consecuencias. El ataque de Oikos golpeó especialmente por el contexto. Un aula pequeña, estudiantes sentados, la rutina académica convertida en escenario de ejecución. No fue un campus masivo ni una escuela secundaria suburbana. Fue un entorno íntimo donde el agresor había sido parte de la comunidad. El motivo oficial nunca se redujo a una sola frase. Sí existió resentimiento económico, sensación de humillación y una narrativa personal de agravio. Pero, como en muchos casos, la explicación no compensa la destrucción. Un aula universitaria debería ser un lugar de progreso. Ese día se convirtió en un punto final para 7 vidas. La mañana del 16 de abril de 2007, Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia, funcionaba como cualquier lunes universitario. Estudiantes caminaban hacia clase, profesores preparaban conferencias. El campus parecía ordenado, predecible, seguro. Esa seguridad se derrumbó en 2 etapas. Seung-Kui Cho era estudiante de la universidad, aunque vivía fuera del campus. Esa mañana comenzó su ataque en un dormitorio estudiantil, donde asesinó a 2 personas. Luego no huyó. No abandonó la universidad. Hizo una pausa estratégica. Entre el primer y el segundo ataque, Cho acudió a una oficina postal y envió un paquete a NBC News. El paquete estaba fechado entre ambas fases del tiroteo. Contenía fotografías, videos y un manifiesto escrito. En esos materiales expresó resentimiento, sentimientos de humillación y una narrativa donde se presentaba como víctima forzada a actuar. Después regresó al campus. Su siguiente objetivo fue Norris Hall, un edificio académico con múltiples aulas en funcionamiento. Antes de ingresar, encadenó 3 de las entradas principales del edificio, bloqueando salidas y retrasando la respuesta policial. Convirtió el lugar en un sistema cerrado. Entró en aulas donde las clases estaban en curso y comenzó a disparar a corta distancia. Estudiantes y profesores intentaron bloquear puertas con escritorios. Algunos saltaron por ventanas para escapar. Los pasillos estrechos y las escaleras dificultaron la evacuación. Cho utilizó 2 pistolas semiautomáticas, una Glock 19 y una Walther P-22,
y llevaba 19 cargadores con cerca de 400 cartuchos. La magnitud de la preparación fue evidente. O adentro de Norris Hall murieron 30 personas. Sumadas a las 2 del dormitorio, el total de víctimas ascendió a 32. 23 personas resultaron heridas, 17 por disparos y 6 por lesiones sufridas al saltar por ventanas. Cuando la policía finalmente logró forzar las entradas encadenadas y se acercó a su posición, Cho se suicidó. No hubo juicio. Sin embargo, a diferencia de otros casos, dejó un manifiesto explícito. En los materiales enviados a los medios se comparó con figuras bíblicas y describió su ataque como un acto de sacrificio. Alegó haber sido acosado y humillado durante años. Se presentó no como agresor, sino como mensajero castigando un sistema que consideraba corrupto. Cho tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental, incluyendo diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Y profesores habían reportado escritos perturbadores. Compañeros expresaron preocupación. Fue evaluado por servicios de salud mental en varias ocasiones. Después del ataque, una comisión independiente elaboró un informe exhaustivo de más de 260 páginas. El documento identificó fallas en comunicación institucional, coordinación entre servicios de salud mental y sistemas de alerta en el campus. A raíz del caso, universidades en todo Estados Unidos reformaron protocolos de evaluación de amenazas y notificación de emergencias. Pero esas reformas llegaron demasiado tarde para las 32 víctimas. Virginia Tech se convirtió en el sitio del tiroteo escolar más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos hasta ese momento. Las vigilias se extendieron durante días. Los nombres de las víctimas fueron leídos públicamente. El campus quedó marcado de forma permanente. El 14 de febrero de 2008, la Universidad Northern Illinois, NIU, vivía una tarde común de jueves. Era el día de San Valentín. Estudiantes caminaban entre edificios, pensaban en planes para la noche, asistían a clases como cualquier otro día del semestre. Dentro de Cole Hall, un gran auditorio universitario. Una conferencia estaba en curso, filas escalonadas de asientos, estudiantes tomando apuntes, una escena absolutamente ordinaria. A las 3:05 de la tarde, esa normalidad terminó. Steven Kazmierczak entró en el auditorio portando un estuche de guitarra. En un campus universitario, ese objeto no despierta sospechas. Dentro, ocultaba una escopeta calibre 12. También llevaba varias pistolas, comúnmente reportadas como 3 armas adicionales. En total, 4 armas de fuego. Se dirigió hacia la parte frontal del auditorio. Entonces, abrió fuego. Los primeros disparos transformaron el espacio en caos inmediato. El diseño del aula, con asientos fijos en filas escalonadas, dificultaba la evacuación. El pánico se expandió en segundos. Kazmierczak disparó contra la multitud. En cuestión de minutos, 5 estudiantes murieron. 21 personas resultaron heridas, 17 por disparos y otras por caídas o aplastamientos mientras intentaban escapar. El ataque fue intenso pero breve. Poco después de comenzar, Kazmierczak se disparó a sí mismo y murió en el lugar. Cuando la policía ingresó a Cole Hall, el agresor ya estaba muerto. No hubo arresto. No hubo interrogatorio. No hubo juicio. Como en otros casos donde el atacante muere, la reconstrucción del motivo dependió de rastros indirectos. Kazmierczak no era un desconocido sin vínculo con la universidad. Había sido estudiante de NIU y se graduó en 2006. Tenía historial de problemas de salud mental y había sido tratado con medicación psiquiátrica. En las semanas previas al ataque, personas cercanas describieron comportamientos erráticos. Reportes indicaron que había dejado de tomar uno de sus medicamentos, frecuentemente mencionado como Prozac, poco antes del tiroteo. Lo inquietante no fue solo su estado emocional, sino señales de planificación. El día del ataque llamó a su novia para despedirse. Retiró el disco duro de su computadora y la tarjeta SIM de su teléfono antes de ingresar al campus.
Ese tipo de acción sugiere previsión, no improvisación. Las autoridades nunca establecieron un motivo único y definitivo. El caso fue descrito como una combinación de deterioro psicológico y planificación premeditada. No hubo manifiesto público claro. No hubo declaración ideológica. Tras la tragedia, New suspendió clases. Se realizaron vigilias en pleno invierno. Los estudiantes procesaban lo ocurrido en un espacio diseñado para enseñanza, no para sobrevivir a disparos. Como en muchos ataques en aulas, la supervivencia dependió de factores arbitrarios. ¿Dónde estabas sentado? ¿Qué salida elegiste? Si decidiste correr o cubrirte. No hubo sentencia porque el agresor murió en el lugar. El caso terminó dentro del auditorio. Para las familias de las 5 víctimas, el 14 de febrero dejó de ser una fecha asociada al afecto. Se convirtió en un recordatorio permanente de pérdida. El 30 de abril de 2019, la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte vivía el último día de clases del semestre. Los estudiantes estaban terminando presentaciones, entregando trabajos finales y pensando en el descanso que venía. El ambiente era relajado, de cierre, de rutina académica. En cuestión de segundos, esa normalidad desapareció dentro de un aula en Kennedy Hall. Tristan Terrell no era un estudiante asistiendo a clase ese día. Había abandonado la universidad meses antes, el 14 de febrero de 2019. Ya no pertenecía al campus como alumno activo. Sin embargo, regresó armado y con planificación previa. Entró en un aula donde se desarrollaba una clase y abrió fuego sin advertencia. No hubo discusión previa, no hubo confrontación. Simplemente disparó. El salón colapsó en pánico inmediato. Estudiantes gritaban, intentaban huir o se arrojaban al suelo. 2 jóvenes fueron asesinados, Riley Howell y Ellis Reed Parlier. 4 más resultaron heridos. Pero este caso tomó un giro que lo distingue de muchos otros. Riley Howell no huyó. Mientras Terrell seguía disparando, Howell lo embistió. Lo derribó al suelo. Otros estudiantes se sumaron de inmediato y lograron inmovilizarlo hasta que la policía del campus llegó al lugar. El tiroteo se detuvo porque alguien decidió correr hacia el arma en lugar de alejarse. Riley Howell murió a causa de sus heridas, pero su acción evitó que el número de víctimas fuera mucho mayor. Terrell fue arrestado vivo en el aula. No hubo suicidio ni muerte por intervención policial. Fue detenido en el lugar y posteriormente confesó. La investigación reveló que no se trató de un impulso repentino. Había investigado otros tiroteos masivos, incluyendo Sandy Hook. Practicó en un campo de tiro. Eligió deliberadamente el lugar. Portaba una pistola Glock 17 de 9 milímetros, múltiples cargadores y munición adicional. Poco antes del ataque, cargó el arma en un baño del campus. Incluso grabó parte del tiroteo con su teléfono. La planificación estaba clara. Lo que no estaba claro era el motivo. En los días posteriores, la policía declaró que no había una explicación ideológica concreta. No dejó manifiesto. Algunos reportes mencionaron resentimientos personales, posibles presiones económicas o intentos de evitar deudas estudiantiles, pero no surgió una narrativa oficial simple que explicara por qué eligió ese salón ese día. Lo que sí estaba demostrado era la intención. El proceso judicial avanzó rápidamente. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de intento de asesinato. La fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte. En septiembre de 2019, Terrell se declaró culpable. El acuerdo eliminó la pena capital, pero no redujo la gravedad de la condena. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de sentencias adicionales por los heridos. No habrá liberación. Kennedy Hall reabrió eventualmente. Las clases continuaron, pero el aula quedó marcada permanentemente. Riley Howell fue reconocido póstumamente por su valentía, incluyendo honores de organizaciones policiales y militares. Sin embargo, ningún reconocimiento devuelve una vida. El ataque de UNC Charlotte
Dejó una imagen poderosa. Un estudiante enfrentando al agresor en medio de disparos, o en un aula donde la diferencia entre una tragedia mayor y una menor fue cuestión de segundos y decisión humana. Fue el final de un semestre. Se suponía que sería un día ordinario. Se convirtió en un recordatorio brutal de que incluso los espacios más familiares pueden quebrarse en un instante. Desde escuelas pequeñas hasta universidades centenarias, estos 10 ataques no solo dejaron víctimas, dejaron una pregunta que incomoda a cualquiera que haya entrado alguna vez a un salón de clases. ¿Qué tan frágil es realmente la sensación de seguridad? En todos estos casos, la violencia no comenzó en campos de batalla ni en calles oscuras. Comenzó en pupitres, en pizarras, en lugares donde se supone que el mayor riesgo es un examen difícil. Algunos agresores murieron en el acto. Otros enfrentaron décadas tras las rejas. Pero ninguno pudo devolver lo que destruyó. Y ninguna sentencia puede restaurar la confianza que se rompió en esos espacios. Lo más inquietante no es solo lo que hicieron, es dónde lo hicieron. Un aula debería ser el lugar más predecible de la vida cotidiana. Un espacio donde el futuro se construye, no donde se termina. Y sin embargo, en estos 10 casos, fue exactamente lo contrario. Si este análisis te impactó, suscríbete y activa las notificaciones para más documentales profundos. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos casos te dejó más perturbado? ¿Y por qué?